Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una semana más a este su programa para la familia cristiana, un hogar sobre las rocas, redimiendo el diseño de Dios para la familia. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, contenta de estar de regreso con todos ustedes para hablar de estos temas que nos apasionan y que esperamos que sean de bendición para todos ustedes. Y continuamos hoy con otro tema sobre el matrimonio. Ustedes saben que no somos un programa sobre el matrimonio exclusivamente, somos un programa sobre la familia. Entonces tenemos programas sobre el matrimonio, sobre la crianza de hijos y sobre otros tópicos que ocupan a la familia. Hoy pues venimos con un programa sobre el matrimonio una vez más. Y en esta ocasión, Laura, queremos hablar del servicio, de cómo poder servirnos el uno al otro dentro del contexto del matrimonio. Sí, y lo vamos a dar desde el punto de vista de nuestros roles, de esas actitudes, de esas cosas que dice Efesios 5, de amar y respetar. Cómo servirnos el uno al otro desde ese punto de vista. Exacto, yo veo, nos pasa mucho, Laura, que nos llegan como preguntas que nos hacen ustedes con mucha regularidad, donde el que escribe quiere saber qué le toca a ella, qué le toca a él, quién hace esto, quién hace aquello. Y entonces quisimos ir a Efesios 5, donde Dios nos da una explicación del diseño para el esposo, para la esposa, los roles que le asigna a cada uno, para de ahí entonces ayudarnos a entender mejor cómo debemos servirnos el uno al otro. Es un ejemplo claro, Laura, en la palabra para nosotros los creyentes, que Jesús nos dejó un mandato de servirnos los unos a los otros. Cuando él lava los pies de los discípulos, Él les dice a los discípulos que como me han visto a mí hacerle a ustedes, así hagan ustedes los unos con los otros. Y yo creo que los cristianos no tienen problema en entender que hay un mandato al servicio, que como creyentes estamos llamados a servirnos. Pero ¿cómo se ve dentro del matrimonio? Porque veo que muchos batallamos con eso. Claro. Y nuestro deseo hoy es poder traer un poco de luz a este asunto del servicio dentro de la relación matrimonial. Así es, y bajo el lente de Efesios 5, porque cuando nosotros conocemos nuestros roles y el llamado que tenemos cada uno, eso nos va a dar una indicación de cómo va a lucir eso y vamos a ir entrando en el contenido para que vayan entendiendo hacia dónde vamos. Por ejemplo, Fausto, la manera en que Dios espera que el esposo sirva a la esposa dentro del marco y el pacto matrimonial, ¿cuál es? Fíjate que cuando vamos a Efesios 5, como les hablamos, como le dijimos, y vamos al versículo 25 en particular, donde dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Fíjate que, Laura, hay un llamado al marido a liderar el matrimonio, a liderar espiritualmente a su esposa, sirviéndola y amándola. Amándola y sirviéndola. Y entregándose. Te dice, ama a tu mujer, y luego dice, date a ella, date a ella como Cristo se dio a la iglesia. Y en ese darte a tu esposa es que vemos que el hombre debe servir a su esposa. Tenemos un concepto, Laura, mundano, errado, de que el hombre, como es el hombre, es el jefe, a él hay que servirlo, a él hay que recibirlo, a él hay que sacarle la ropa, hay que traerle las sandalias, a él hay que darle la comida. Y en realidad el ejemplo bíblico que nos dejó Jesucristo a los esposos es un ejemplo de servir al prójimo, de servir a tu hermano en la iglesia, servir al otro, pero servir a tu esposa, servir a tus hijos. Sí. Entonces es un desmontaje grande el que hay que hacer. Y Fausto, como dice ese versículo, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó, o sea que es un servicio sacrificial, es un servicio que lejos de ser, como tú dices, que se enseñorea sobre la esposa, es que se entrega y muere por ella. Y Fausto, yo supongo que los hombres, bueno, ya sabemos que los hombres luchan mucho con ese concepto de liderar de esa manera debido a la caída, ¿verdad? Así es. El primer hombre
nos dejó un mal ejemplo. Cuando él, en lugar de liderar y proteger y servir a su esposa, él la descuida al dejar que ella entable esta conversación con el enemigo, con la serpiente, y ahora pues cae en pecado al creerle al mentiroso, al engañador, y él dejar que eso sucediera, él no ser proactivo, no ser intencional en liderar ese momento. Y nosotros vemos, Laura, aún dentro de la iglesia, este modelo de Adán, de pasividad, de descuido, de dejadez, ¿ves? O el otro extremo, por el pecado también, de abuso, no de fortaleza, sino de imponerse, de forzar, es la palabra que buscaba, como de forzar mi posición dentro del matrimonio, porque yo soy el hombre, a mí hay que hacerme, a mí hay que respetarme. Y la realidad es que ese no es el ejemplo que nos dejó el Señor. O sea, Fausto, que el hombre sirve a su mujer amándola y entregando su vida por ella, dando su vida por ella. Que es una forma de decir servicio. Exacto. Servirla. Pero tú dices que Adán no hizo eso, ¿verdad? Adán fue el primero que se puso a un lado y fue pasivo. Pero entonces eso fue el primer problema. Pero entonces el segundo problema es que entonces la mujer toma el lugar. Ella ve el espacio desocupado, él deja desatendido su porción, lo que a él le correspondía, y la mujer entonces toma esa posición, que es lo que vemos hoy, cuando muchas mujeres se ven tomando decisiones, liderando la familia, porque el marido pues ha elegido el camino de Adán. Lo vemos en la relación matrimonial, al punto que es la mujer la que se entrega y se da y se entrega su vida por sus hijos, y a veces el esposo está ahí al lado pasivo, ¿verdad? Y vemos a esposas enfrentando dificultades y resolviendo asuntos que le tocaría al esposo resolver. Y ahí es que entra el servicio al que queremos llevarte. ¿Y por qué estamos hablando de Adán y de Eva y de los roles? Porque esto te va a ayudar a entender qué me correspondería a mí. Por ejemplo, un hombre que no ha entendido estos conceptos dirá, no, pero es que a mí no me toca botar la basura. A mí no me toca limpiar los trastes, la loza. A mí eso no me toca porque yo soy hombre y yo trabajo en cosas más duras y me paso el día en la calle. Yo estoy en la calle ganándome el salario. Tú sabes qué? Que cuando tú lo empiezas a ver desde esta óptica, ahora tú empiezas a entender que si a mí me toca amar a mi esposa y servirla, pues si esa es la manera en que ella necesita ser servida, porque está ocupada con los niños, está haciendo otra cosa, pues a mí me toca dar ese paso hacia adelante. Adán no dio el paso hacia adelante. Adán estaba al lado de ella y dejó. Es Fausto como tomar la iniciativa. Porque ciertamente hay roles dentro del hogar. Si el hombre sale a trabajar, la mujer le toca estar en la casa, pero ese hombre que ama sacrificialmente y se entrega, llega cansado quizás a la casa y ve a la mujer más cansada aún, con múltiples tareas que no terminan porque el trabajo del hogar no termina. Y ahora este hombre, en lugar de sentarse y poner los pies hacia arriba, le pregunta a su esposa, ¿cómo puedo ayudarte? Amén. Para poder quizás acabar más temprano y sentarnos juntos a hablar, para que tú adelantes. Ayer hablaba Laura con un joven esposo de 30, no sé la edad exacta, que tiene 2 niños y la esposa está embarazada ya de término, y él pues trabaja todo el día afuera en un trabajo de ventas pero cuando él llega a la casa, y además de eso es líder en su iglesia y le toca enseñar escuela dominical, le toca preparar enseñanzas. Pero la esposa está en un punto donde ya tiene su barriga ya bien avanzada, tiene 2 niños pequeños, varones, que oye, me rinden, son bien activos, y entonces él dice que llega a la casa al final del día de trabajo y encuentra a una mujer cansada, recostada en un mueble con 2 niños gritando y corriendo por toda la casa, y entonces cómo él entiende que tiene que entrar en acción. Que a él le gustaría llegar y sentarse a ver la televisión, a descansar, pero que ahí la esposa lo está esperando con la loza, con los niños para bañar, comer, y entonces él entiende cómo le toca por el estado de su esposa tener que servirla, tener
y cómo eso lo cansa y cómo Sí. termina el día muerto y lo difícil que eso es para él. Pero cómo él ha entendido que la esposa no tiene otro marido, los hijos no tienen otro padre. Entonces él tiene que poder dar la Claro. talla, y yo lo afirmaba en ese sentido. Sí. Digo, mira, tiene que ser muy difícil para ti, pero qué bueno es conocer lo que Dios ha revelado Claro. para tú saber lo que te toca, Sí. lo que Dios espera de ti. Fíjate que dice que el llamado es sacrificial. Ujú. ¿Qué significa sacrificial? Que me va a costar, que no va a ser fácil. Nosotros queremos, nuestra humanidad, hacer lo que nos resulta fácil y cómodo. Así es. Y lo fácil y cómodo en ese caso, Fausto, sería llegar a la casa y ignorar eso que está pasando. Porque ya yo trabajé todo el día, Ya ya yo yo hice hice mi lo que me parte tocó. y ella tiene que organizarse mejor, ¿no? Exacto. Eso O sea, no es así. Fausto, que el esposo se tiene que apropiar de su llamado a liderar de una manera amorosa y servicial. Y la esposa entonces debe tratar de darle el espacio para que lo haga, ¿verdad? Muchas veces nos desesperamos las esposas porque vemos, por ejemplo, que el esposo no toma la iniciativa y nosotros entonces la tomamos. Correcto. Pero qué bueno sería darle ese espacio para que ellos puedan dar el paso, ¿verdad? Y eso lo vemos mucho, Laura, donde la esposa entonces o presiona al marido para que haga eso que hay que hacer, o simplemente Sí. lo hace ella entonces, porque él se demoró en hacerlo. Ujú. Y ahí es donde la mujer tiene que ser muy sabia Ujú. para contrariamente a lo que hizo Eva, Ujú. mantenerse ella atrás Sí. y dejar que el marido tome Sí. esa primera plataforma y, Claro. y ejecute. Pero entiende, esposa, que no va a ejecutar necesariamente como tú lo harías, Ujú. a la velocidad que tú lo harías, en el tiempo que tú lo harías. Y eso es parte de tu sujeción a él. Claro. Eso es parte de tu darle a él Sí. su espacio. Entonces, hemos dicho que viéndolo desde la perspectiva de Efesios 5, de este llamado de amar y respetar, nos servimos el uno al otro amando y respetando. Y sabemos que el hombre, como busca significado, por eso necesita ese respeto, ¿verdad? Y la mujer, como busca seguridad, esa es su mayor necesidad, por eso necesita ser amada. Amén. Entonces, Fausto, si el hombre debe servir amando, ¿cómo se ve eso? Eso se va a ver y vamos a ir sobre algunos principios de cómo eso se ve ya a nivel Más práctico. más práctico, sin necesariamente, como decía Laura, decirte, te toca hacer tal cosa. Eso lo vas a definir tú dentro del contexto de tu relación, de tu matrimonio, de tu casa, de tu familia. Pero un primer principio, Laura, es que el esposo debe amar como Jesús nos ha amado y como tú bien aclarabas, de manera sacrificial. Debe haber un amor sacrificial de parte del esposo hacia la esposa. O sea que, Fausto, eso implica como una muerte. Amén. Amén. Como una muerte. Amén. Cristo murió por nosotros. Él nos amó. Dice que como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia al punto de entregarse por ella. Eso significa de crucificarse por ella, morir por ella. Pues el esposo, si quiere amar a su esposa como Dios le pide, aquí en Efesios 5, él tiene que morir. Ese esposo que yo hablaba ayer, él tiene que morir. Cuando él llegue esa tarde cansado, él tiene que decirle a su alma, alma mía, te toca morir ahora mismo. Y ahora hacer no necesariamente lo que tú deseas, sino lo que se necesita, lo que tu esposa está requiriendo. Y lo increíble, Fausto, es que cuando morimos, otros tienen vida. Amén. ¿Verdad? Amén. Otros, le damos vida a otros, en este caso a la esposa que estaba bien cansada, y últimamente al matrimonio, Amén. ¿verdad? Fíjate lo que tiene que ser para esa esposa, Laura, ver a su marido llegar cansado del trabajo, cansado como ella está cansada, de un día entero de estar con 2 niños, atendiéndolo, haciendo las cosas de la casa, cargando con esa barriga delante de ella, y ahora ver al esposo que da ese paso hacia adelante y empieza a limpiar, a recoger, a atender. ¿Cómo eso tiene que hacerla sentir a ella? La vida que le tiene que traer a ella. Ver, gracias Señor por el marido que me has dado, que es imperfecto, Sí. pero que ha entendido lo que tú pides de él. Y que la mujer se siente amada cuando ve que el esposo la considera que ella está cansada y que ahora quiere ayudarla. Y quizá ella le diga, no te preocupes, yo lo hago porque lo ve cansado, pero esa intención de él querer ayudarla hace mucho bien a la esposa y da vida al matrimonio, ¿verdad? Ahí el esposo está sirviendo a su esposa, amando a su esposa a través del servicio. De manera sacrificial. Entonces, Fausto, Efesios 5:26,
sigue diciendo que ese amor va a ser para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra. Amén. ¿Qué significa eso? Otro principio entonces, a la hora de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y servirla, es que el esposo tiene un rol ahora en la santificación de la esposa. Dios le asigna al esposo el ser instrumento santificador para el crecimiento espiritual de la esposa. Y eso es muy importante tratarlo, porque la realidad es que en muchos matrimonios el esposo es el instrumento santificador para la esposa, sí, pero no de esta manera que estamos hablando aquí. Es como si fuera instrumento santificador negativo, a pesar de, y no porque él la está santificando como Dios le pide. Y Fausto, la realidad es que ambos somos instrumentos santificadores en las manos de Dios, pero lo que tú dices, el esposo tiene un llamado muy particular de santificar a la esposa. Y esa es una forma en que la santifica. No es solo haciendo un devocional los dos, que eso está muy bien, pero es viviendo una vida frente a ella que sea ejemplo del carácter de Cristo y que la ayude a ella a desarrollar ese mismo carácter. Cuando ella ve a su esposo sirviéndola, cuando la ve amando a sus hijos, atendiendo a sus hijos, pastoreando el corazón de sus hijos. Pero la realidad es, Laura, que en muchos matrimonios, nosotros como esposos, santificamos a nuestra esposa como instrumento santificador. ¿Por qué? Porque purificador y santificador, porque por nuestro pecado, Dios ahora desarrolla en ella paciencia, tolerancia, perseverancia. ¿Ves? Es ahora mi pecado el que te lleva ahora a ser más paciente, a amarme a pesar de, a extenderme gracia cuando merezco disciplina. Pero eso no es lo que Dios nos está pidiendo aquí en este texto. Dios nos está diciendo que debemos santificar a nuestra esposa siendo instrumento de santificación en el sentido correcto. Yo santificándola. Por ejemplo, me puedo pensar, Fausto, que muchas veces a la esposa le cuesta someterse a su esposo porque su esposo es tan difícil de someterse a él, quizás por su actitud pecaminosa, quizás por sus necedades en decisiones. Ella dice, ¿cómo me voy a someter a esa decisión si eso va a llevar a la familia a un hoyo o a un error? Entonces, lo que tú estás diciendo, el esposo le debe hacer a la mujer fácil y ella debe estar deseosa de poderse someter a este hombre que la ama sacrificialmente y que a su vez, como tú dices, está persiguiendo a Jesús y buscando parecerse a Jesús. Y aquí el llamado, Laura, es a los esposos que nos escuchan, de que la triste realidad es que muchas esposas sienten que tienen que llevar el liderazgo santificador del hogar hacia los hijos y aún hacia el marido, porque el marido no asume ese rol. El marido está atrás, como Adán, en el tema de santificación familiar. Y entonces la esposa tiene que ser la que dirige el devocional, la que le habla de Dios y de la Biblia a los niños, la que está trayendo temas piadosos y bíblicos y cristianos a la conversación. Y tenemos que revisarnos, hermanos, porque el llamado de Dios a nosotros es de nosotros ejercer ese rol. Y Fausto, es algo que hemos estado orando, que Dios levante una generación de hombres que den el paso hacia adelante, porque vemos mucho las mujeres buscando de Dios, buscando acercarse a Dios, buscando leer la palabra, y como tú dices, siendo ellas el instrumento de santificación en su hogar, y el esposo está como Adán, pasivo. Así que eso es algo muy importante. Amén. Porque más bienaventurado es dar que recibir, te invitamos a formar parte de este proyecto de fe, apoyando programas como este, con tu ofrenda de amor. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad. Si tienes preguntas, dudas o temas, puedes escribirnos al correo
hogarsobrelarroca2@gmail.com. Otra manera en la que el esposo sirve a la esposa amándola, como nos enseña Efesios 5, es que el esposo debe amar a su esposa así como se ama a sí mismo. Lo vemos eso en Efesios 5, versículo 28, donde dice, así debe también el marido amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, Fausto, que el esposo está llamado a amar sacrificialmente, a servir sacrificialmente, a santificar a su esposa y entonces también a amarla, a cuidarla como se cuida a él mismo. Correcto, que ese concepto de que el hombre se cuida a sí mismo porque nos debemos amar en el sentido de que este cuerpo que Dios nos da es el templo del Espíritu, yo debo alimentarlo, yo debo ejercitarlo, yo debo cuidarlo. Entonces Pablo usa esta ilustración para decirle al esposo, oye, así como tú te alimentas y te sanas la herida que te hiciste en la mano, así tú debes hacerlo con tu esposa también. Y Fausto, se me ocurre que a nivel práctico sería, por ejemplo, tratar de estudiarla, ¿verdad? De conocerla, porque uno se conoce uno mismo, sabe cuáles son sus gustos, uno, como tú dices, se cuida, uno se protege. Uno dice, no puedo comer eso porque no me cae bien. Y también se protege su integridad, ¿verdad? Protege su reputación, protege la forma como vive. Y entonces el llamado es, sirve a tu esposa de esa manera, protégela, considérala. Como decíamos ahorita, ese hombre que ya la esposa está cansada cuando él llega y ahora él la considera porque la trata como si fuera él. Él quisiera descansar, pero ahora él deja de descansar para servirla a ella. Y eso se ve, Laura, cuidándola emocionalmente, físicamente, espiritualmente. ¿Cómo estamos cuidando nosotros a nuestra esposa? ¿Ves? Eso no significa que tú lo vas a cuidar como un niñito recién nacido, tú lo cuidas, pero atendiendo sus necesidades, si está emocionalmente desanimada o pasando por alguna situación, como nuestra tendencia casi siempre es decirle, ay, deja eso no es nada, eso no es importante, eso son boberías, tonterías, eso no es cuidar a tu esposa. Y Fausto, otra manera práctica, por ejemplo, que se me ocurre muchas veces, y eso lo hablamos hace muchos años, recuerdo, que veíamos a esposos mandando a sus esposas a buscar a los hijos de noche tarde en un carro que estaban en algún sitio, y ellos no iban, mandaban a la esposa sola de noche. Yo me acuerdo que tú le decías, eso no le toca a tu esposa sola, tú debes ir de noche a salir a buscar a los muchachos, porque al final tú la pones ahí en situación de peligro. Entonces eso es parte, como ese cuidado, esa protección, y me encanta eso que tú dices, ese cuidado emocional. Las mujeres somos más débiles emocionalmente, somos los vasos más vulnerables, frágiles, más emocionales. Como dice, el vaso frágil. Y entonces el esposo debería tener ese cuidado, así como él se cuida a él, cuidar a la esposa. Mira lo que dice Fausto, 1 de Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Correcto. Eso nos lleva entonces, Laura, ese texto nos lleva a otro principio de cómo el marido va a servir a su esposa a través del amor, y es tratando de conocerla profundamente, íntimamente. Yo creo que muchos de nosotros varones no nos damos a esa tarea, porque como hombres no somos así, no es algo que damos importancia, no es algo que creemos que es importante, pero para la mujer es muy importante ser conocida por su esposo. ¿Ves? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le molesta? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Qué cosas ella disfruta hacer? ¿Qué cosas le gusta que le hagan? ¿Qué cosas le gusta que su marido le regale o le traiga? ¿Qué cosas las molesta hasta más no poder? Y nosotros muchas veces cuando vemos la reacción de nuestra esposa a algo que hacemos o dejamos de hacer, es molestarnos nosotros. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué tú tomas eso así? Bueno, es que yo no me he ocupado de conocer bien
a mi esposa? ¿Cómo amarla? ¿Cómo servirla Sí. si yo no me he preocupado de conocerla bien, de saber cuáles son sus gustos? Sus necesidades, sus Amén. preferencias. Hace unos días hablábamos con unos matrimonios y le decíamos de cómo es tan importante conocerlos el uno al otro y cómo el hombre y la mujer tienen diferencias de género por el diseño de Dios para cada uno, que es importante conocer. Pero cómo entonces no debemos quedarnos así, decir, no es que los hombres son así, las mujeres son asados. No quedarte ahí, sino que mi mujer es asado porque es mujer, pero como mi esposa, como la mujer que Dios me dio, ella tiene estos gustos, estas preferencias, estas cosas que no le gustan. Entonces, eso es algo que como esposos tenemos que esforzarnos en aprender, porque no es algo que nos nace naturalmente. Claro. Y eso va a hacer a la esposa, por supuesto, sentirse amada. Amén. Amén. Y Fausto, otra manera como el esposo ama a su esposa es cuando le muestra, esto es tan importante para las mujeres, cuando le muestra que él está comprometido con ella hasta el final. Amén. Amén. Esa otra forma en la que el hombre está sirviendo a su esposa al amarla, como Efesios 5 nos dice, porque le hace sentir a la mujer que para este marido, para este esposo que Dios me ha dado, nuestro pacto matrimonial es importante, Sí. es valioso. ¿Ves? Él no usa la palabra divorcio con facilidad. Exacto. Él no la usa en discusiones. Él entiende que este pacto es de por vida y de que ante Dios y los hombres esto es algo de mucho valor. Entonces es una forma en que el hombre le expresa el amor sirviendo a la esposa. Mira cómo dice Efesios 5:31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Aquí Pablo está citando el Antiguo Testamento en Génesis 2:24. Sí. Y esto te da una idea de lo importante. Pablo nos está recordando la importancia de ese mandato, de ese imperativo bíblico, que es el fundamento del matrimonio. Dejar a nuestros progenitores, tanto el esposo como la esposa, y ahora unirnos el uno con el otro para ser uno, para ser una sola carne. Sí. Y ese entendimiento de compromiso, de pacto que hacemos con nuestra pareja, le da a la mujer un sentido de seguridad, de sentirse amada, de sentirse protegida, de saber que aún en medio de esta dificultad que estamos pasando, estamos seguros, ¿ves? Muchas parejas, Laura, cuando viene una crisis, el matrimonio se tambalea. Oímos mucho, Fausto, a personas en consejería que hablan mucho de divorcio fácilmente. Y mientras que este llamado es que estamos llamados a perseverar en este pacto. Y no por nada del mundo, esa puerta no está abierta. Amén. Esa puerta está cerrada y condenada. Amén. Entonces, eso le da a la mujer mucha seguridad. Y Fausto. Sí, yo me acuerdo que hace unas semanas, Laura, hablábamos con una pareja que está teniendo problemas en el matrimonio y el divorcio se ha contemplado en múltiples ocasiones. Y nosotros le decíamos de cómo nosotros, aun cuando éramos incrédulos, nunca consideramos como que el divorcio era una opción. Y no porque no teníamos diferencias y problemas entre nosotros, pero que eso nunca fue una puerta, esa no era una opción que se contempló nunca. Y yo me acuerdo que el esposo nos miraba con mucho asombro, como que wow. Entonces en medio de su problema ustedes nunca consideraron eso como una opción. Y él estaba asombrado, Porque hoy es muy fácil. Para muchos matrimonios eso es una salida. Tú sabes que no está funcionando esto. Dejemos esto rápido para no perder tiempo y empezar en otra relación que quizás nos vaya mejor. Entonces eso hace sentir a la mujer muy amada. Cuando ella ve que las cosas no están bien, pero a pesar de eso, la palabra de divorcio no se está usando aquí. Nuestro matrimonio está safe, está seguro. Lo que hay que ver cómo resolvemos estos problemas. Claro. Pero nuestra estabilidad. Pero esa puerta está cerrada. Exacto, es franca. Por eso, Fausto, el compromiso y el pacto que hacemos con nuestra pareja y la forma como vivimos esos roles en el matrimonio va a ser el testimonio más evidente y práctico que vamos a mostrar a los que nos rodean del evangelio. Si nosotros vivimos el matrimonio como Dios lo ha diseñado, esa es la oportunidad de reflejar y manifestar esa redención que el evangelio ofrece
a este mundo. Amén. Y cuando Pablo nos está diciendo que tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, y le dice a la esposa que tiene que sujetarse a la autoridad que Dios le ha dado al marido, eso es lo que estamos haciendo. Estamos reflejando el evangelio ante los que nos observan. El matrimonio está ahora cumpliendo su propósito de revelar ese evangelio, esa dinámica entre Cristo y su iglesia ante los que nos observan. Y el esposo tiene la elección, Laura, de permanecer en medio de los retos que trae el matrimonio o de abandonar el matrimonio. ¿Ves? Creer que el matrimonio va a funcionar o simplemente dejar de luchar porque funcione. Y eso es algo que la sociedad nos ha vendido y que muchos matrimonios cristianos han comprado. Muchos matrimonios cristianos, cuando las cosas no van bien, buscan una salida, buscan un divorcio, buscan que el consejero apruebe, que el pastor apruebe del divorcio, ¿ves? Y cuando no aprueban, pues es motivo de irme de la iglesia, de que el pastor no me quiere, no me ama, no me entiende, ¿ves? Y no, el pastor lo que está haciendo es tratando de llevarte a la verdad a través de lo que la palabra revela. Entonces, Fausto, antes de entrar a la parte que le toca a la mujer, de cómo servir, para resumir, el esposo debe amar como Jesús nos ha amado, debe amar de manera sacrificial, debe santificar a la esposa, debe amar a la esposa como se ama a sí mismo, cuidarla como él se cuida. Cuidarla como él se cuida y tratar de conocerla íntima y profundamente y estar comprometido con ella hasta el final, donde no hay salida de este matrimonio. Y la realidad es que todo eso tiene muchas implicaciones prácticas que podemos ver. ¿Qué significa amar? ¿Qué significa servir? ¿Qué significa perseverar? ¿Qué significa cuidar como sí mismo? Ustedes mismos lo pueden poner en práctica en sus matrimonios de diferentes formas, ¿verdad? Y de ahí, Laura, la importancia de entender el llamado de Dios para el esposo y la esposa, el diseño de Dios para el esposo y la esposa, porque muchos no lo conocemos. Sí. Entonces, ¿cómo yo sirvo a mi esposa si yo no conozco el llamado que Dios me ha hecho como esposo? Así yo sé que soy el hombre, que me toca trabajar, que me toca proveer para la casa, pero yo no conozco a nivel de servicio cómo eso se va a ver. Pero cuando yo entiendo estas cosas a la luz de Efesios 5, yo ahora mejor puedo entender, mira, esto es lo que Dios espera de mí como esposo. Y eso va a hacer que mi esposa se sienta o me mal. Estoy quedando corto aquí o allá. Entonces, Fausto, ¿cómo debe servir la esposa a través de honrar y respetar? Ya vimos cómo el hombre debe servir a través de amar. ¿Cómo la esposa debe servir a través de honrar? Pues, la esposa va a amar, Laura, va a servir a su marido a la luz de Efesios 5, honrándolo y respetándolo. ¿Ves? Efesios 5 le dice a la esposa que se sujete a su marido como al Señor, y le dice al final de ese capítulo que lo respete. Las esposas respeten a sus maridos. Así que cuando la esposa logra entender la importancia, el valor que tiene este mandato de Dios, este imperativo de Dios dentro del matrimonio para ella como esposa, y lo logra poner en práctica, porque se ha convencido de que es la voluntad de Dios, se ha convencido de eso, que esto es lo que Dios pide de ella va a ver ahora grandes resultados en el matrimonio. Muchas veces las esposas vienen a nosotros con mucho desánimo, mucha depresión y desesperadas en sus matrimonios, pero es porque no han entendido y mucho menos implementado este aprendizaje sobre la sujeción en el matrimonio. Y paso, se me ocurre que muchas veces nosotras como mujeres creemos que servimos porque cocinamos, porque limpiamos, porque nos ocupamos de las cosas de la casa. Pero no hacemos estas cosas que vamos a hablar ahora, que son las importantes. Exactamente. No que lo otro no sea importante, pero si esto se da, si lo otro no se da, el matrimonio subsiste. Amén. Es increíble. Amén. Mira lo primero, Fausto, que una esposa tiene que hacer para servir a su esposo. Ella tiene que apreciarlo y aplaudirlo, admirarlo. Amén. El hombre necesita ser admirado. Así es, la esposa debe entender, Laura, que Dios le da a ella el llamado a mostrarle a su esposo aprecio, valor. ¿Ves? Parte del rol de la esposa es, como ayuda idónea,
apreciar a su marido, hacerle sentir que él es valorado, que él es apreciado. Y yo sé que aquí, esposa, tú vas a levantar la mano y vas a decir, pero ¿qué tal si mi esposo no se merece que yo lo aprecie y lo aplauda? ¿Cómo yo aplaudo, hermanos? ¿Cómo yo aplaudo a un marido que hace esto, que no hace esto? Yo te entiendo, pero fíjate que el llamado de Dios por diseño para ti como esposa no es contingente al desempeño de tu marido. Hay cosas que nos tocan hacer que son contingentes al desempeño, pero esta no es una de ellas. Sí. Esta es una que viene por diseño. Yo creo que se nos hace difícil a las mujeres porque somos críticas, ¿verdad? Porque nosotros nos fijamos en lo que nuestro esposo no hace bien. O comparamos con otros esposos que ni siquiera sabemos bien cómo es la cosa en ese hogar, pero desde lejos parecería que ese esposo sí hace esto otro, que nuestro esposo no hace. Entonces vivimos como evaluando a nuestro esposo en esas áreas que él no tiene bien. Correcto. Ignoramos otras que sí tiene bien. Entonces yo creo que el reto está como esposas en enfocarnos en esas cosas positivas. Esa es la clave, Laura, yo creo. Porque somos imperfectos. El esposo y la esposa, ambos somos imperfectos. Claro. Ninguno lo va a hacer todo bien. Pero yo creo por nuestro pecado que yo elijo entonces enfocarme en eso que hace mi pareja que a mí me molesta, aunque yo creo que es incorrecto o que es hasta pecaminoso, por ejemplo. Y puede que lo sea, claro. Puede que lo sea. Pero ¿qué tal de estas otras cosas que no son tan malas o que él hace bien? ¿Por qué no mejor elegir enfocarme en esas y ahora celebrarlo y aplaudirlo por esas y dejar que Dios se encargue de las que no son buenas? Él se va a ver mucho más motivado a hacer cambios si tú lo exhortas, si tú lo afirmas, que si ahora tú te enfocas en esa falta. Claro. ¿Ves? Yo creo que una vez dijimos en un programa que ningún esposo prospera bajo la crítica de la esposa. Amén. Más prospera un esposo bajo la admiración de su esposa, al menos que ella lo admire en aquellas áreas que son dignas de admiración, que todos tenemos. Porque no es verdad que nadie tiene un área donde no pueda ser admirado. Lo que nosotros ponemos los ojos en aquello que no tenemos. Así es. Y yo creo que cuando la esposa se enfoca en lo positivo, cuando la esposa celebra a su esposo en lo positivo, eso va a producir entonces el efecto que queremos lograr. Y verdaderamente van a haber esposos que son más dignos de admiración. Claro. Yo conozco hombres que son dignos de ser apreciados y aplaudidos. Pero yo creo, Laura, que muchas mujeres que se quejan de su marido, si bien el marido tiene sus fallas, yo creo que es que ellas se han enfocado en lo negativo. Y eso es lo que hablan con los demás. Eso es lo que tú la oyes quejándose. Y lo que meditan en la cabeza y piensan todo el tiempo en lo que pensamos, eso es lo que nos dirige. Pero cuando llenamos nuestra mente todo lo puro, lo bueno, lo justo, lo malo, lo digno de elogio, entonces nosotros somos más capaces de admirar. Y tú dirás entonces, pero entonces, Fausto, ¿cómo yo puedo admirarlo con estos defectos? Ora por él sin cesar, que el Señor haga una obra en su corazón en esas áreas que tú sabes que no están bien delante de Dios. Sí. Ni siquiera es por ti, es por Él, porque Él pueda superar esas fallas, esa falta. Pero mientras estás orando por Él, resalta, aún sea una cosita, una, de 99 malas, una buena, enfócate en esa y resáltala y apláudesela. Tú vas a ver la diferencia. Así es. A mí me encanta algo que una vez leí, que dice esta hermana, que nosotros no tenemos que cambiar a nuestros esposos, sino amarlos. Y esa es una manera de amarlos. Nosotros lo que pasa es que queremos conformarlos a nuestra imagen. Y la realidad es que tenemos que celebrar como Dios lo hizo y entonces confiar en que Dios, hablarle a Dios sobre nuestros esposos. Amén. Sentarnos con Dios y hablarle a Dios. Señor, obra en esta área, mi esposo. Transforma esta área, tráele convicción en esta otra área. Y al mismo tiempo, como tú dices, Fausto, entonces admirar aquellas áreas donde sí él está teniendo avance. Amén. Y Fausto, una próxima manera como nosotros podemos amar y servir a nuestros esposos. Si tienes preguntas, dudas o temas, puedes escribirnos al correo hogarsobrelarroca2@gmail.com.
Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio. Otra forma en la que la esposa sirve a su marido, honrándolo, es cuando ella lo empodera. Cuando ella empodera a su marido para que él dé los pasos, él tome la iniciativa que Dios la llama a hacer, Laura. Porque para muchos de nosotros esposos, al igual que nuestro padre Adán, pues nuestra tendencia es permanecer quietos, permanecer pasivos, dejar de ser diligentes en muchas cosas, porque lo vemos como una manera de mantener el status quo, que todo esté tranquilo, pero no nos damos cuenta que esa forma es la que Adán usó, que permitió que Eva entrara en la conversación con el enemigo. Sí. Entonces, cuando la esposa le da al hombre la autoridad, el poder el permiso para hacerlo, él es más fácil tomar la rienda. Cuando la esposa se quita del medio, porque es que el opuesto a empoderar a mi esposo es yo enseñorearme y tratar de yo tomar la iniciativa, de yo tomar el control. Entonces sería quitarme del medio, no tratar de llenar el hueco. Hacer lo que Eva debió haber hecho. Exacto, para que él lo tome. Mira cómo lo dice este autor. La esposa empodera a su esposo cuando favorece un ambiente que impulsa al marido a avanzar, a asumir su liderazgo. ¿Ves? Aún eso tiene la esposa, el poder. Como hemos dicho mucho, la esposa tiene ese rol tan vital en el matrimonio, que parecería ser pasivo, porque es de ayuda, pero es muy dinámico y diligente. Eso me acuerda Débora del Antiguo Testamento, que cuando hubo que luchar contra Sísera, ella no se levantó, ella y luchó. Ella fue donde Barak, que era el hombre que Dios había llamado, y le dice, ¿no te ha dicho Dios? Lo estimuló. Haz lo que Dios te ha dicho, y lo estimuló a hacer lo que Dios le había mandado. Entonces nosotros como esposas es venir a nuestro esposo, animarlo. Tú puedes, el Señor te ha llamado a hacer esto. Amén. Y como ser como el viento bajo sus alas, ¿verdad? En un sentido. Miren Efesios 5:22, mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. Fíjate, cuando la esposa se sujeta voluntariamente a su marido, ayudada por el Espíritu Santo, porque en la carne sabemos que eso es una imposibilidad. Ella se somete al liderazgo del marido, ella se está colocando ahora, como decía Laura, usando esa ilustración, bajo las alas de su marido, como el viento que lo impulsa, y entonces eso hace que él se empodere de ese rol, de ese llamado que Dios le ha dado. Pero muchos de nosotros, le hablo a ustedes, mis hermanas, muchos de nosotros maridos, esposos, nos sentimos que estamos en una competencia con ustedes. Como ustedes son un viento tan fuerte, pues nosotros nos quitamos del medio porque decimos, vamos a hacer dos vientos chocando. Sí. Entonces, ¿qué te está diciendo Pablo aquí? ¿Cómo tú puedes servir mejor a tu marido? Es dejando que él asuma ese rol. Y muchas veces se trata de tú quitarte del medio. Que él vea que la vacante está disponible. Muchas veces no lo hacemos así por temor, ¿verdad? Pero al final, cuando nos sometemos a nuestro esposo, es que nos estamos poniendo bajo la sombrilla protectora de Dios. Porque ese es el diseño perfecto de Dios. Entonces, lejos de temer, nuestro temor debería ser cuando no estamos bajo esa sombrilla protectora de Dios, ¿verdad? La mujer, muchas esposas piensan, si dejo que mi marido tome el liderazgo, nos vamos a pique, porque yo lo conozco y él no es material de liderazgo. Pero ¿qué es lo que Dios te dice? Dios te está diciendo, cuando tú te sujetas a mi diseño y te sujetas a ese liderazgo de ese hombre que parece no ser un buen líder, yo estoy en esto. Yo tomo control de la situación porque se están haciendo las cosas a mi manera y yo las voy a bendecir, yo las voy a honrar. Al final es confianza en Dios. Fíjate, sujétate a tu marido
como al Señor. Él es el que va Claro. a tomar el control de las Es cosas. por fe en Dios que lo hacemos. Y otra manera, Fausto, como servimos a nuestros esposos, creo que tú lo mencionaste ahorita, es orando por él. Amén. Lo mencionamos de manera Exacto. secundaria, Sí. pero ahora como un punto Sí. principal Es de servir. importante orar por nuestros esposos. Yo creo que muchas esposas, Laura, no se dan cuenta de qué manera están sirviendo a su marido cuando oran por ellos. Sí. ¿Ves? Oran por ellos porque, ay Señor, este hombre está insoportable, Sí. cámbialo. Sí. No es eso lo que el Señor te está diciendo aquí. El Señor te está diciendo, tú sirves a tu marido cuando tú oras continuamente por él, cuando tú intercedes por él, ¿ves? Ante mi trono, tú intercedes como su ayuda, Cuando tú le hablas a Dios acerca de como la que lo conoce mejor que nadie. ¿Ves? Mira lo que dice Colosenses 4:2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Fíjate, me encanta que incluye acción de gracias. Dale gracias a Dios por tu esposo, porque ese es el hombre perfecto que Dios determinó que fuera tu esposo, que caminara Amén. contigo en esta Amén. vida. Y ahora ora y pídele a Dios que lo transforme, pídele a Dios que obre en su corazón, pídele a Dios que te obre en ti, Amén. en la medida que está obrando en él también, porque nunca es uno el problema, son los dos. Pero entonces orar. Yo creo que muchas esposas no se dan cuenta, Laura, que cuando ellas están orando sin cesar por su marido, Dios no solo va a hacer una obra en su marido, sino que es una obra en ella. Porque, y tú quizás te ofendas ahora al escucharme decir esto, pero no lo tomes así. Entiende que aunque tu marido quizás necesita cambiar muchas cosas, tú necesitas cambiar quizás tu percepción sobre tu marido. Tú necesitas cambiar la forma en que tú estás mirándolo, que tú lo estás, que te estás enfocando en él. Y ya eso puede que Dios lo use para entonces hacer una obra transformadora en él. Sí. De manera que esa es una forma muy Claro. efectiva en la que Y- tú estás sirviendo a tu esposo. Y recordarnos que todo, como siempre decimos, lo que nos haga acercarnos y depender de Dios es bueno, es una bendición, ¿verdad? Muchas veces son esposos difíciles o situaciones difíciles con nuestros esposos que nos acercan más a Dios y nos hacen depender más de Dios. O sea que hasta eso Dios lo usa para acercarnos a Él. Y definitivamente, Fausto, hay maridos más difíciles Sí. que otros. Sí. Hay maridos que son insoportables, pero me llama la atención que Pedro le dice a las personas que se sometan a jefes hasta los difíciles de soportar, que eso es lo que trae gloria, no a los que son fáciles. Entonces, definitivamente que se va a necesitar más oración aún. Va a necesitar ayuno y oración, como dice Mateo. Esta clase solamente sale con oración y ayuno. Y la pregunta sería para las esposas que nos escuchan, ¿qué porcentaje, esposa, hermana, de queja en versus porcentaje de intercesión y ayuno por tu marido? ¿Cuánto te quejas tú de él y de sus defectos y de su falla versus cuánto estás orando y ayunando por él? Así ¿Ves? es. Yo creo que eso es algo que debes examinar porque Dios no honra la queja. Ujú. La queja no Ni es la algo murmuración. que Dios va a estar escuchando ni respondiendo a eso. Pero Dios dice que Él responde a la oración. ¿Ves? Que cuando tú oras, tú estás tocando la puerta de la omnipotencia de Dios. Ujú. ¿Ves? Para Él entonces actuar. Así que considera qué cantidad estás haciendo de cada uno. Ujú. Aumenta la oración por tu marido y disminuye Sí. entonces ese espíritu de queja. Fausto, otra manera como nosotras como esposas servimos a nuestros esposos. Al principio dijimos admirar, pero ahora vamos a decir animarlos. Amén. No solamente admirarlos Y por sus aplaudirlo. cosas buenas y aplaudirlos, pero ahora es animarlos. Animar. En lugar de ser como cáncer en sus huesos, que a veces Ujú. nosotros somos, que lo desanimamos con nuestras Así palabras. es, así es. Es ahora animar al esposo. Yo le digo a ustedes, esposas que nos escuchan, que yo como hombre, como esposo, eso tiene un poder increíble. Cuando la esposa anima a su marido, aún sabiendo que lo que está haciendo, lo que hizo no fue lo bueno, pero ella encuentra la forma de animarlo porque él mismo está desanimado, porque él entiende que lo que hizo no estuvo bien. Eso tiene un poder para levantar el ánimo de tu marido y darle otra perspectiva. ¿Ves? Ayer hablamos también con unas parejas
y una de las esposas decía que el marido llegó cansado, quejándose del jefe y de cosas que están pasando en la oficina, y que cuando ella quiso ayudarlo, dándole algunas explicaciones y razonamientos, él lo que hizo que se molestó, y entonces dejó de conversar y se fue a la habitación. Y entonces le decíamos a ella, probablemente lo que hiciste fue que oyéndolo a él diciendo las cosas que estaban mal y que quizás él había hecho mal, tú ahora empezaste a censurarlo. Es que yo te conozco, tú seguro hiciste esto y dijiste aquello y por eso pasó esto. Que lo deprimió más. Y eso es lo que hace que le añades ahora más desánimo a lo que está pasando. Sí. Yo no te estoy diciendo que lo aplaudas cuando hizo lo malo, pero que aún él, cuando él está reconociendo que las cosas no se hicieron bien o que él tuvo una parte en que las cosas no estén marchando bien, pues trata de ahora animarlo en que, mira, tú sabes que podemos cambiar esto, puedes hacer esto diferente, las cosas pueden mejorar. Y tú eres su ayuda, eso lo ayuda a él a salir de ese hueco, de ese pozo en el que se metió. Una cosa que yo creo que oyéndote, nunca debemos decir es te lo dije, que eso desanima. Eso es horrible. Es más bien, mira, efectivamente no salió bien, pero Dios nos va a ayudar, Dios va a hacer que esto funcione, Dios va a darte otras oportunidades. Fíjate qué diferente, tenemos que luchar contra nuestro pecado y nuestro orgullo para hacer eso, pero es el llamado de Dios y es el camino que nos va bien. Mira lo que dice Romanos 12:10. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Y la realidad es que la esposa es la relación más cercana que un hombre tiene. Entonces, para él es tan importante que esa persona que está tan cerca de él, que lo conoce bien, la que lo conoce, sea la que lo anime, y lo anime diariamente. Y cuando eso sucede, tú vas a empezar a ver cambios. Y eso le da al esposo, Laura, confianza, le da seguridad. Sí. ¿Ves? Porque ella que me conoce bien y sabe mis fallas, ella me está animando a que trate de nuevo, a que no me desanime, a que no me dé por vencido. Sí, y la verdad es que vemos que si no lo hacemos nosotras, si no somos las principales porristas de nuestros esposos, van a haber otras que sí serán. Así es. Que quizás no conocen todos sus defectos, pero que van a ser rápidas en ser porristas, y él va a recibir de otras mujeres el ánimo que le corresponde recibir de ti. Y tristemente vemos eso muy a menudo. Cuando la esposa no hace estas cosas, otra mujer en el trabajo, otra persona lo va a hacer. Así es. Y Fausto, para continuar, porque se nos acaba el tiempo. Yo creo que ya con esta concluimos. Sí, la esposa sirve a su esposo complementándolo, no poniéndose por encima, como dijimos, sino sometiéndose, siendo su complemento. Lo vemos en Génesis 2:18. Entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. De manera que por diseño tú sirves a tu marido cuando tú lo complementas. Cuando tú no compites con él, cuando tú no te le metes en el medio, cuando tú no sabes más que él, cuando tú no lo echas a un lado, sino cuando tú vienes a su lado y lo complementas en esas áreas que él carece, en esas áreas que él no le hace falta ayuda, ¿ves? Y otra manera, ya para terminar, que la esposa sirve a su marido es contribuyendo a su transformación. Y todo esto que hemos dicho que ella tiene que hacer es lo que va a contribuir para su transformación, su ánimo, su admiración, su respeto, su sumisión. Complementando. Todo eso va a hacer que él sea transformado. Y cuando el hombre es testigo de la obediencia de su esposa a Dios, cuando él ve que ella se somete a ese liderazgo imperfecto y a veces hasta pecaminoso en muchas ocasiones, él es impactado, que es lo que dice Primera de Pedro. Exactamente. ¿Verdad? Que el hombre es atraído por esa conducta. Porque él ve la obra que Dios está haciendo en el corazón de esa esposa y entonces solo trae al Dios de su esposa, que es su Dios, ¿ves? Pero él ve cómo Dios está obrando en la vida de su esposa. Y entonces, servir a nuestro cónyuge a través del amor y del respeto no es una tarea fácil. No lo es. Va a requerir mucha comunión con Dios, mucha sumisión a Dios, mucha humildad y mucho reconocimiento de que son los caminos de Dios los que funcionan, no mi propia prudencia, no mis emociones, no lo que yo considero que es bueno, sino lo que Dios ha dicho que es bueno. Y la realidad es, mis hermanos, en la medida que ya cerramos, que muchas veces nos es más fácil servir a un hermano en la iglesia
¿ves? Hacer un evento de servicio a la comunidad, que servir a mi esposa, que servir a mi esposo. Y Dios nos está diciendo que tenemos que servirnos, así como Él nos sirvió a nosotros, así como Él nos dio ejemplo a nosotros. Él quiere ver ese ejemplo de servicio dentro del contexto del matrimonio. Porque ese servicio dentro del matrimonio es lo que nuestros hijos van a ver también. Y les va a servir de ejemplo para cuando a ellos les toque servir a su esposo, a su esposa, y para que los que están a nuestro alrededor vean ese servicio. Qué triste, lo hemos dicho muchas veces, Laura, qué triste cuando vemos que hombres y mujeres sirven a otros y no sirven a su pareja, no sirven en su familia. Y si tú te has visto confrontada o retada por esto, porque has visto que quizás como hombre no estás amando o como mujer tú no estás respetando, pide perdón a tu esposo o a tu esposa, pide perdón a Dios y entonces empieza a dar pasos de obediencia, guiada por su espíritu, a implementar pequeños pasos. Así es, el hombre pasos de servir a través del amor y la mujer pasos de servicio a través del respeto, de la admiración, de la afirmación y al final, a su marido. Confiar en Dios, que Él va a honrar a aquellos que le temen, que lo aman y que quieren someterse a sus principios, ¿verdad? Y ver entonces el fruto de tu obediencia, ver el fruto. Si obedeces a Dios en esto, aún te cueste trabajo, Él te honra y vas a ver los frutos en tu matrimonio, cómo tu relación de matrimonio va a dar cambios significativos, que tú mismo te vas a asombrar, tú misma vas a ser asombrada por Dios. Espero que esto te haya sido de ayuda. No solo nos toca servir al hermano en la iglesia, nos toca servir a nuestra esposa, nos toca servir a nuestro esposo. Te esperamos entonces en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios te bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.